Yo quisiera empezar saludando al presidente del Congreso, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, primero por haberse comprado el pleito de trabajar por la educación. Es una tarea complicada, no es una tarea sencilla, pero agradecer de manera especial a todos y cada uno de ustedes porque creemos en que una educación diferente va a ser el cambio en el país. Fundamentalmente queríamos dar la bienvenida al señor Carlos Estremayor Moy, viceministro de Transportes y Comunicaciones, a Javier Palacios Gallegos, viceministro de Promoción del Empleo, a José María Antón, nuestro secretario general de Virtual Educa, a la señora Quilla Suma, Miranda Troncos, directora regional de Educación, a Ivonne Flores Espinosa, primer secretario de la Embajada de Ecuador, al señor Iván Kunli, representante de la Embajada de Taipei, a la señora Eva Chia Yunsai, alta funcionaria de la misión diplomática de Taipei, a Eva García Fabre, embajadora de la Embajada de Ecuador en el Perú, a la señora Ivonne Flores, primer secretario de la Embajada de Ecuador, al señor Víctor Arambaz Urdiaga, representante de la Embajada de España, a la señora ingeniera Patricia Cama Mesa, superintendenta de Sutran, al señor Luis Torres Paz, a los representantes de PROM Perú. Para nosotros es un motivo especial la realización en Perú y por eso es la presentación, el lanzamiento oficial de la 21 edición de Virtual Educa, la educación virtual. Hoy más que nunca la educación reclama cambios. Las carreras tradicionales están dando paso ya en la práctica a nuevas carreras. Estamos hablando de nanotecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de algoritmos. ¿Cómo podemos garantizar que con una currícula tradicional nuestros hijos puedan aspirar a los empleos del futuro? Que ya no son ni siquiera del futuro, sino del presente. Por eso yo quiero poner de relieve y destacar la presencia y el compromiso del Congreso de la República por colocar por delante la agenda de la educación. Y en esta agenda de la educación ustedes se preguntarán ¿qué hace Transportes? ¿Qué hace Telefónica? ¿Qué hace ProPerú? ¿O qué hace otros sectores que tradicionalmente nunca los hemos vinculado al tema de la educación? Y es una tarea conjunta. Yo quiero agradecer a los representantes también de los empresarios por la educación que están aquí, porque significa que juntos tenemos que unir esfuerzos por una educación de calidad, pero sobre todo una educación exponencial. No es una agenda 2030, es una agenda no solamente por los objetivos del desarrollo del milenio, es una agenda por la educación de nuestros hijos, por una educación del Perú con el que todos soñamos. ¿Cómo podemos garantizar que el Perú pueda ingresar a la OCDE, al Organismo Internacional de Desarrollo como países desarrollados, si no estamos preparando a nuestros alumnos de la costa, sierra y selva del Perú? Si no estamos preparándonos con una currícula que les ayude a garantizar su ingreso de manera no solamente eficiente y efectiva, sino fundamentalmente competitiva. La agenda, uno de los pilares de la agenda de la educación tiene que ver con la competitividad, y la competitividad va de la mano de una educación de calidad y con una educación con una mirada diferente. Por eso el Congreso de la República se compromete en esta tarea a través de una educación exponencial, de una educación virtual, que tendremos el 7 y el 8 de noviembre la participación aquí en nuestro país, con el agradecimiento a cada uno de ustedes porque seremos los anfitriones de Virtual Educa Perú 2019, que va a congregar a las personas más importantes que nos tienen que hablar de la educación, no solamente de la educación de hoy, sino sobre todo de la educación del futuro. Así que para nosotros va a ser un gran motivo, y agradecer aquí ya a la directora regional de educación por ese compromiso. Vamos a reunir a más de 2.000 maestros, todos hablando de educación
y 2.000 estudiantes hablando de educación de manera presencial y de manera virtual en diferentes países: Perú, Ecuador, Colombia, Washington, África. Nos reuniremos hablando todos de educación de manera virtual, más de 100.000 personas. Así que el evento de Perú va a ser un gran evento vinculado no solamente a las tecnologías de la educación, a la educación y currícula en el Perú, sino también a cómo conectamos, por ejemplo, porque es importante la participación de transportes, de Telefónica, porque estamos hablando de conectividad. ¿Cómo podemos garantizar que los niños de Perú, como es el lema de Virtual Educa, ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad? ¿Cómo podemos garantizar sin infraestructura, no la típica infraestructura, sino con la conectividad que necesitamos para crecer como país? Necesitamos niños y niñas, jóvenes, que estén integrados fundamentalmente no solo a la conectividad, a manejar los equipos, sino también niños y niñas, jóvenes, nuestra juventud vinculada a una agenda también de desarrollo para el futuro. Y este desarrollo y esta educación también pasa definitivamente por la calidad de ciudadanos en una época complicada que estamos atravesando en el país. Así que la apuesta del Congreso por la educación, no solamente una nueva currícula, una educación exponencial, algoritmos y una educación que nos ayude también a competir y a convivir con las nuevas ayudas que significan los robots en el mundo de inteligencia artificial, donde ya no necesitas abogados para conocer toda la jurisprudencia, como lo está haciendo Ucrania, hoy en día Rusia. Trabajan ya, no contratan a los abogados para la data porque una sola inteligencia artificial lo puede hacer. Así que ya hubo desplazamiento de millones de puestos de trabajo y nosotros tenemos que estar preparados. Así que bienvenidos y muchas gracias a todos nuestros socios y nuestros aliados en Virtual Educa, y por supuesto nuestro agradecimiento y nuestro compromiso desde el Congreso de la República, uno de los pilares de la democracia, con la educación, no solamente del país, porque mi calidad de presidenta del patronato de Virtual Educa es el compromiso que tenemos también con Latinoamérica, coordinando con el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, y pensamos avanzar en la próxima edición de Virtual Educa, que será en Portugal, a integrar con los hermanos de África y Sudáfrica. Así que tenemos una gran tarea por delante por la educación. Bienvenidos a esta presentación oficial de Virtual Educa 2019, que se realizará en nuestro país el 7, el 8 de noviembre, que congregará a expertos internacionales y sobre todo nuestros principales actores, nuestros estudiantes y los maestros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora congresista, por sus palabras. Acto seguido, palabras del señor José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Me van a disculpar un poco la ruptura del protocolo, le agradezco a la señora presidenta, y tengo una agenda cargada, pero me parecía esta reunión extremadamente importante. De todos mis saludos a los representantes de las delegaciones extranjeras que nos acompañan y el interés que todos tenemos por el tema de la educación. En el Perú, en 1861, el presidente Castilla hizo el primer censo. ¿Y qué obtuvo el primer censo? 87% de los peruanos de aquel entonces eran analfabetos. Y ahí lanzó la política de educación. Educación y más educación. Y al final de su vida él estaría en la Universidad de San Marcos. Cuando vio la universidad, veía que todos los estudiantes eran hombres
y apenas habían 2 mujeres. Y es presagiar que si íbamos a tener éxito en la educación, en el futuro más de la mitad de los educandos serían mujeres. Vamos camino a ello, por eso se le consideraba uno de los hombres más capaces que tuvo la historia del Perú, sobre todo al inicio del siglo, en el siglo XIX, después de la independencia. Y no se equivocaba. Todo el tema de la educación a distancia hoy día cobra una relevancia suprema. Si alguien viniera de la Edad Media y viera los oficios y todos los trabajos que se dan, lo que tal vez reconocería sería un aula de clases. Lo mismo. No se ha cambiado mucho. El hecho de la educación a distancia hoy día está revolucionando el mundo. El máximo que una escuela o una universidad puede dar su servicio es el tamaño de las clases. Esa es una restricción mayor, por la cual más alumnos no pueden ingresar a cierto tipo de educación o llegar a cierto tipo de aulas. Muchos nos acordaremos los exámenes de ingreso de la década de los 70. 1 de cada 90 muchachos ingresaba a la universidad. Fue un diseño universitario que tenían. Pero parece que otros países en el mundo decidieron por otro sistema, la educación técnica. Una educación que hemos abandonado. Una educación que debemos revisitar. ¿Quién es el país que más innova en el planeta? 70% de sus educandos son técnicos. Alemania al nivel de 60%, son técnicos. Tal vez en otros países tenemos demasiados abogados o psicólogos. Si orientáramos más bien la educación a la educación técnica. El Perú tiene otro reto adicional, la dispersión de su población. En algunos lugares tenemos una escuela que se conoce como multigrado, vale decir, con niños de 5 años está con muchachos de 12, 13, 14 años, todos al mismo nivel. Ese es un problema que la educación a distancia tiene un gran reto y mucho que decir y mucho que arreglar, sobre todo cuando nosotros vamos a nuestros poblados de la Amazonía o del Ande peruano, vamos a encontrar ese problema y por esa situación es que muchos jóvenes se quedan sin educación o lo que llamamos con el analfabeto funcional. Gente que ha estudiado pero no entiende, no puede leer, podrá ver un titular pero no puede leer un editorial. Eso es una pérdida para el país cuando sus capacidades humanas no están explotadas. Por eso yo considero que las TICs hoy día son esta nueva propuesta que nos va a llevar a romper muchos de estos paradigmas que vengo hablando, ¿no? O sea, el hecho de que haya una educación a distancia puede abrir nuevos horizontes en zonas en que posiblemente 2 o 3 alumnos tengan 14 años, 50 tengan 5 o 6 años, y así le requieran una educación que a unos no los adelante y a otros no los retrase. Es increíble que una de las historias que menos se conoce el señor presidente de la República cuando él fue gobernador en Moquegua, se presentó a un concurso internacional de educación. Yo lo conozco porque yo fui con él, nos presentamos a la campaña, fui ministro cuando fue ministro. ¿Y qué había hecho él por la educación? Recuperar el aula básica, el aula limpia, el aula con pizarra, con tiza, con un profesor bien pagado y regresar baños limpios, patio limpio, el ambiente que posiblemente los que hoy día estamos acá hemos vivido eso, donde había respeto por el maestro. Los algoritmos y todas las matemáticas que puedan impresionar para lograr estos programas de cómputo son fáciles si uno tiene una buena base de aritmética, si uno tiene una buena base de cálculo, si uno tiene una buena base de física, si uno tiene una buena base de química. ¿Por qué? Porque eso enseña a la persona y le ordena la cabeza. Si se sabe expresar bien, es importante el lenguaje, es importante entender las proyecciones de la historia, es importante poderse ubicar en el tiempo. Por eso, no nos impresionemos mucho con el cómputo. El cómputo es un complemento que va a ser importante o interesante si es que las bases están dadas. Pero las bases son la aritmética simple. Esa aritmética dice Juanito tiene tanto y Pepito tiene tanto y a la media hora llega Pepito con menos. ¿Quién fue el que se comió esa pregunta?
O si por una tina entra tanta agua y por el desagüe sale tanta agua, ¿en una hora se llena o se vacía la tina? Ese tipo de propuestas hoy día en el Perú lamentablemente están muy mal. Yo creo que tenemos que diferenciar dos cosas: nuestra educación básica, cómo la mejoramos, y los TICs, cómo nos ayudan a reforzar esta educación básica, cómo nos ayudan a llegar a todo el mundo en complemento de educación. Hay un hindú, ahorita no me acuerdo el nombre de este website, que lo ha comprado inclusive creo que Google, que comenzó porque él estaba estudiando medicina y su sobrina vivía en otro estado, en Estados Unidos, y la niña tenía problemas en aritmética. Entonces él decide explicarle por programas de YouTube. Khan, ya me hicieron acordar de Khan. Entonces Khan hizo hoy día un programa que lleva tal magnitud, tengo que confesarlo, que tengo una hija que estudiaba ingeniería textil en Estados Unidos, y cuando no podía con cálculo, no podía con algo, se metía a estudiar en Khan. No tenía nada. Entonces Khan le daba las clases de la especialidad que ella necesitaba. Ahí la educación a distancia es a donde viene a cubrir tremendamente lo que podemos estar avanzando. Entonces hay un mundo de retos que van a venir a complementar la educación peruana, que tenemos que hacerla avanzar, tenemos que hacerla funcionar, porque es eso lo que nos va a dar la posibilidad como país en el futuro de comenzar a innovar respecto a las necesidades. La innovación no nace porque alguien se vistió de blanco y bajó a un sótano y se puso a pensar qué invento hoy día, sino nace de la necesidad de superar problemas, de superar retos, de superar eso que plantea la vida en el mundo del quehacer, cómo soy más competitivo, y gente que ha aprendido a trabajar. Por eso el éxito de los técnicos, porque el técnico tiene que superar un problema. Nosotros somos un país muy complejo, 370 kilómetros en línea recta, pues posiblemente un país como Paraguay sea 2 horas y media de trayecto corto, en carro, 370 kilómetros en el Perú a Huancavelica, y si vamos en carro son 11 horas y media. Entonces estos son los retos que tiene el Perú y que tenemos que buscar alternativas. ¿Cómo podemos ser más imaginativos? ¿Cómo podemos llegar a más niños? ¿Cómo podemos llegar a que la educación sea de calidad en la forma básica? Porque un niño que tenga sólidos fundamentos en matemáticas, en aritmética, en álgebra, en geometría, trigonometría, cálculo, va a poder resolver el algoritmo que sea. Lo veo en los chicos de la Universidad de Lima que siguen ingeniería y ya están manejando algoritmos para el tema de ventas en las compañías grandes en el Perú. Sí estamos en el tema. Lo que pasa es que tenemos que ver que todos estén en el tema. Y por eso es importante reforzar nuestra educación básica. Hoy día la educación básica peruana tiene problemas. Yo creo que tenemos que regresar en lo que el señor Presidente de la República tuvo éxito en Moquegua, al colegio básico, sin tanto tema. Orden, limpieza y respeto. Y de ahí comenzar a evolucionar, y va a venir solo. Yo comencé a estudiar cómputo a los 35 años, me fue más difícil, le aseguro que un muchacho de 20, pero aprendí. Entonces yo creo que hoy día los TICs son un instrumento y una herramienta valiosísima para que nuestros jóvenes que están por todo el país puedan tener la calidad de educación básica que todos necesitamos. Señores, les deseo el mayor de los éxitos y bienvenidos, y ojalá podamos avanzar. Creo que yo estaré al lado de ustedes, tengo ideas bastante confundidas, creo haber visto mucho el Perú, he viajado muchísimo y veo los problemas. Y tenemos que regresar al 1, 2, 3, y proponernos hacer bien el 1, 2, 3. El resto viene automáticamente, es mi sensación. Yo les agradezco mucho, Marisol, todos los de la mesa, me van a disculpar que tengo la agenda, que tengo que seguir acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Presidente del Congreso de la República. Acto seguido, superado el problema técnico, vamos a difundir el video pendiente institucional de Virtual Edu 2019.
es el más importante de innovación educativa en América Latina y el Caribe, y un programa bandera de la OEA. Virtual Educa constituye ese espacio de lo público y lo privado, donde se plantean una serie de soluciones alternativas para la innovación que permitan facilitar las políticas educativas de cada país. México se suma con decisión al trabajo de la Organización de los Estados Americanos para impulsar un desarrollo regional sostenible, el 16º Encuentro Internacional Virtual Educa, haciendo votos porque sus deliberaciones y propuestas contribuyan a acelerar la incorporación de las nuevas tecnologías a los sistemas educativos de América Latina y el Caribe. Invitarles a que vean esta experiencia como una invitación a seguir caminando. La capital de la educación será todos los días, si de verdad ponemos todo nuestro esfuerzo para lograrlo. Virtual Educa es una de las iniciativas más importantes para el desarrollo educativo, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamericano. Está vinculada al desarrollo de los pueblos. Un fin común que busca fundamentalmente que la educación sea el más de los importantes generadores, no solamente de proyección, sino adicionalmente de algo más importante, cuál es el futuro. Que a troca de experiências educacionais possam nos ensinar que outro mundo é possível, mundo para a humanidade. The Organization of American States is very supportive of Virtual Educa, simply because it brings together two important inputs into development: innovation and education. Virtual Educa. Nuestro continente es el más desigual del mundo. Por supuesto, hay que garantizar derechos para más gente. Y la educación con cualidad e inclusiva es la mejor herramienta para hacerlo. El objetivo del gobierno brasileño es cambiar tecnologías, o sea, traer tecnologías de Brasil y llevar tecnologías a Brasil. El Virtual Educa es el mejor lugar para hacer ese tipo de cosas. A través de Virtual Educa nosotros hemos podido alcanzar tecnología con sentido, tecnología que realmente llega a apoyar 100% al maestro. Para Intel, Virtual Educa es muy importante. Es una oportunidad de compartir lo que vemos desde el aspecto tecnológico y cómo la tecnología puede ser un apoyo a los proyectos educacionales. Es muy importante para nosotros, el e-Group, presenciar este evento internacional Virtual Educa, ofreciendo soluciones tanto hardware como software para el mercado de educación. Es muy importante para JP estar presente en Virtual Educa, el mayor evento educativo de tecnologías para la educación. Como JP es líder en Portugal y en todo el mundo, es muy importante estar acá. El objetivo de Google Educación es unir por una parte la tecnología y la educación, y realmente dentro de la TAM el mejor evento donde poder hacer ambas cosas y informar y aprender es en Virtual Educa. Porque Virtual Educa, y Adilio ha dicho porque sí, y hoy yo digo Virtual Educa porque sí. Bueno, acto seguido, señores, las palabras de la señora Quilla Sumac Miranda Troncos, directora regional de educación de Lima Metropolitana. Buenos días con todos y con todas. Gracias por la oportunidad, estimada presidenta Marisol, del Patronato de Virtual Educa, Marisol Espinosa, por la invitación, a los viceministros presentes y al señor José María Antón, a nuestra amiga también, presidente de Telefónica, Elizabeth, que está trabajando con nosotros en este empeño que el país tiene como orgullo recibir este año.
Yo quisiera decirles que esta oportunidad es un momento que no se puede dejar pasar como país, y para el sector de educación que esté en la capital es un gran logro, que no hayamos perdido la oportunidad de contar con Virtual Educa, que además es innovación, desarrollo e inclusión. Tres palabras que están directamente vinculadas al desarrollo de la educación en nuestro país. Quisiera decirles que este año hemos coordinado para tener la oportunidad de contar con 2.000 maestros que estarán en el Congreso Pedagógico Internacional, que es su 7ª edición, y que se suma a Virtual Educa para poder disfrutar, vivir las experiencias de lo que significa estar en el siglo XXI, pero además estar con la perspectiva de lo que significa lo que nuestros estudiantes, para los cuales trabajamos, ya viven la tecnología, ya viven la virtualidad permanente en su vida cotidiana, y cómo los maestros y maestras se vinculan a ello de manera natural, apropiándose de una cultura que no necesariamente es la suya. Y ahí surge una pregunta, y creo que justamente es la que siempre se cuestionan nuestros maestros. ¿Cuál es el rol del maestro ante un estudiante que vive permanentemente vinculado a la tecnología? ¿Será acaso el momento de reemplazar al maestro? La respuesta es no. La respuesta es que el sentido de vínculo afectivo, el sentido de protección, el sentido de cariño, respeto, acogida, donde se realiza la educación, donde se mueven las emociones que generan aprendizajes, no van a ser reemplazados por una máquina. Entonces, el reto es descubrir cuál es ese rol que le toca al maestro cuando un estudiante aparentemente conoce más usando Google, tiene recursos como Khan Academy, que son recursos potentes, interesantes, pero ¿cuál es el rol entonces? Ese rol lo vamos a descubrir juntos, vamos a tener oportunidades de aprendizaje con los maestros en este gran evento de Virtual Educa. Y por otro lado, hemos invitado también a 2.000 estudiantes, quienes tienen la 7ª edición de su Congreso de Estudiantes Líderes con el Comete, quienes van a estar en el espacio de Virtual Educa, y todos juntos vamos a tener una gran movilización nacional en ese espacio que tenemos como es el Centro de Convenciones. Creo que es una gran oportunidad para el sector de educación, y tenemos justamente esta gran oportunidad para disfrutar juntos, aprender y vivir la experiencia de lo que significa la tecnología que nuestro país cada día más necesita. Gracias. Seguidamente tenemos las palabras del señor José María Antón, secretario general de Virtual Educa. Muchas gracias a la mesa, muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta mañana la presentación de un proyecto y la presentación de una ilusión. Se habrán fijado que ahora, cuando vean la información general, Virtual Educa celebra su 21 aniversario. En mi época, ser mayor de edad era a los 21, ahora no sé, a los 21 años. Entonces, yo creo que hemos llegado a una mayoría de edad que nos va a dar otras posibilidades, que hemos conocido durante estos años. Nosotros surgimos en el año 2000. ¿Se acuerdan cuál era el debate? Si las computadoras iban a matar al mundo porque no iban a ponerse de acuerdo en el cambio de siglo, y entonces iban a retroceder. Todo eso ya no existe. El debate de las nuevas tecnologías de la educación y la comunicación, eso no existe. Lo que hemos aprendido a lo largo del camino es que el maestro, como decía nuestra directora, es la pieza clave, y que el maestro en esta 21 edición le queremos hacer un homenaje que se basa en que en tiempos plácidos todo es fácil, en tiempos complicados, y al maestro le han llegado chicos con esto en la mano y le han dicho: maestro, ¿tú qué sabes? Y entonces el maestro, frente a eso, ha tenido que reaccionar con entereza, con sobriedad y con dignidad, buscando nuevas rutas. Y eso es lo que no siempre se entiende, porque a veces no había suficientes materiales para usar todas esas computadoras que se compraban. Pues hay que comprar unas computadoras, porque todo el mundo tiene un celular. La escuela se abre. La escuela ya no es solo la escuela dentro de las cuatro paredes, sino que es la escuela a donde también da acceso a esto. No que todo el día estén los estudiantes con esto y el maestro como una presencia, pero sí dar continuidad a lo que el maestro les presenta a través de lo que son sus intereses. Como sabe la presidenta de nuestro patronato aquí presente,
Yo siempre hablo de mi hija Julia, que ahora va a cumplir 12 años. Y ha estado, tiene 1 año, tiene 2, tiene 3, ¿te acuerdas? O cuando no existía todavía. Entonces Julia, ahora con sus amigas, va al colegio y dicen que entramos en el túnel del tiempo a las 9 de la mañana y que salimos del túnel del tiempo a las 5 de la tarde. Ella adora a sus maestros y maestras, adora a sus compañeros y son buenísimas estudiantes. Pero hay algo que no estamos haciendo bien, porque cuando ayer me envía el francés que está empezando a aprender y me enseña una página ahí pegada con todas las conjugaciones que les hacen repetir, hay algo que no estamos haciendo bien. No porque no fuera un modelo bueno para nosotros, sino porque el modelo actual es otro totalmente distinto. Porque hay pensamientos dobles, triples, cuartos. Pero la educación sigue siendo lo que es. La directora va a traer, además de esos maestros, va a traer a 1.200 estudiantes. Porque fíjense qué curioso. Esto es un encuentro para hablar de educación y de otras cosas que en momento entro. Y normalmente no había ningún niño. Entonces el año pasado, Julia, perdón que vuelva al tema familia, le hicimos la bloguera del encuentro, si alguno estuvo allí se acordará, y iba por los stands y grababa lo que quería. Y de pronto en un stand oí un día que no sabía que tenía nada que ver, Julia no ha venido, ¿qué hacemos para atraer su atención y que vengan? Los niños manejan la tecnología que les interesa y hacen cosas muy complicadas con esa tecnología, hacen gamificación, hacen todo tipo de programación y se están convirtiendo en una sociedad que es distinta y que ustedes ya saben cuál es, y ese es el reto de a partir de ahora. Es la sociedad de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial está. Va a hacer que en 10 años se pierdan 100 millones de puestos de trabajo, porque lo van a ocupar las máquinas. En unos países más que en otros, en Perú menos que en otros, pero en países como nórdicos más. 185 millones de personas van a tener que reciclarse, porque lo que están haciendo ahora no van a poder seguir haciendo. Y según datos del Banco Mundial, los 185 millones de personas no están en el radar de nadie, no están en ningún sistema. Todo eso hay que cambiarlo hacia el año 2030. Y acabo con esta reflexión. Virtual Educa conjuga los 4 sectores que van a hacer posible esta evolución. Academia, gobierno multilateral, corporativo, sociedad civil. Es una mezcla y sin eso no vamos a llegar. Porque la sociedad es tan extraordinariamente compleja que va a ser imposible que sin eso lleguemos. Y por lo tanto no es solo el objetivo 4, que lo es, calidad de educación para todos, son todos los demás objetivos y por eso están aquí los viceministros de Transportes, de Trabajo, porque todo esto ha de servir a través de la tecnología para llegar a modelos alternativos con nuevos algoritmos, a modelos exponenciales de educación que al final sirven para dar al que está perdido en ningún sitio una formación adecuada a sus circunstancias. Así se han ganado elecciones presidenciales con 450 millones de mensajes diferentes. Y teniendo esto, con eso se llega a una educación individualizada y a una formación para todo el mundo. Entonces, eso ha sido Virtual Educa 20 años. Por supuesto, ha sido cooperación público-privada. Y Elizabeth Galdo, la presidenta de Fundación Telefónica, así lo demuestra. Porque la empresa ha ayudado mucho en todo este desarrollo. Ustedes ya saben que las competiciones de coches son las que ayudan luego a que los coches sean más seguros. Y eso es simplemente un modelo para que se visualice. ¿A dónde vamos? El año 2030, todo el mundo dice los objetivos ya, ustedes lo han oído 1000 veces, desarrollo sostenible, o los ODS hacia la Agenda 2030. Sí, está muy bien. Y la Agenda 2030 tiene una serie de objetivos. Nuestro planteamiento es el siguiente, y si ustedes nos quieren acompañar a partir de ver ese camino, es el siguiente. Hemos trabajado por la educación, hemos trabajado por la innovación, pero hay un camino que va a durar 10 años. Y al final de 10 años, o ha estallado la Tierra, o hay tantas desigualdades que pasará lo que en Mad Max, o entre todos intentamos salvar esto. Son 10 años críticos. A veces recordamos una banda de música española que se llamaba La Década Prodigiosa. Bueno, vamos a vivir la década prodigiosa. Y lo hemos de trabajar todos juntos para al final no llegar a una agenda. Esto porque no tengo aquí la agenda, pero lo que hacemos normalmente es: ¿usted quiere llegar a la Agenda 2030? Mire, está la agenda y sacamos una agenda negra. ¿O quiere usted llegar al planeta 2030 compuesto por seres humanos, un planeta sostenible, un planeta azul, en donde el desarrollo del capital humano para la innovación social sea la carta de naturaleza de toda la humanidad? ¿Podremos desde Virtual Educa hacer eso? Desde luego, somos muy pequeños, somos
relativamente grande, somos una organización que trabaja con Naciones Unidas, con Banco Mundial, con G20. De hecho, el G20 nos aprobó el año pasado el único documento que se aprobó sobre educación exponencial para la Agenda 2030. Y estamos trabajando en la siguiente. O sea, tenemos un relativo, digamos, liderazgo total, basado en sentido común. Pero yo les invito a todos ustedes a que cuando presentemos eso a través de la presidenta de nuestro patronato, que ha sido el alma guía de Virtual Educa estos últimos años, y lo presentemos para lo que inicia el 2020, pongamos todos un granito de arena, aunque sea dándonos de alta ahí y viendo cómo trabajamos por un planeta azul, por un planeta de enciclopedia cívica que estamos trabajando juntos, por la sostenibilidad o por las ciudades smart que se han de convertir en ciudades 2030 con personas formadas. De eso vamos a hablar en el encuentro. El día 4 y 5 empiezan con un foro político para analizar esto, y luego con todos los estudiantes y con todos aquellos que quieran acompañarnos, profesores, compañeros y demás, los días 5, 6 y 7 de noviembre, toda esa semana de noviembre, en donde, como siempre decimos, Lima se convertirá por una semana, y queremos finalmente en ello, en la capital mundial de la educación. Nos vemos a partir del 5 aquí. Sigan con nosotros. Muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Gracias. Muchas gracias, señor José María Antón. Hacemos un paréntesis para hacer un saludo, o saludar la presencia del señor Carlos Tadao Shimamura Ura, representante del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien. Tenemos las palabras del señor Carlos Extremadoiro Mori, viceministro de Transportes y Comunicaciones. Señora Presidenta, señores miembros de la mesa, señoras y señores asistentes a este importante evento que da inicio a una actividad relevante para los intereses del país. Consideramos que todo lo que se ha dicho acá va a aportar justamente a prepararnos para lo que se viene. Efectivamente, hace 20 años, o cuando nosotros estudiábamos, bueno, ya tengo algunas canitas, pero creo que la mayoría entiende, pensar en esta tecnología, pensar cómo se iban a usar estas herramientas era un poco lejano. Sin embargo, vemos que esto inició y cada vez va más rápido. Y si no nos preparamos como país, si no nos preparamos como sociedad, nos vamos a quedar rezagados en cuanto al desarrollo de esta tecnología y todo lo que puede, las puertas que nos puede abrir. Efectivamente se va a generar una transformación en las actividades, en el tipo de trabajo y principalmente en el tema educativo. Sin embargo, consideramos nosotros que siempre esto, como dijo el presidente del Congreso, es una herramienta. Y una herramienta hay que saber usarla. Yo no puedo usar un serrucho para poner un clavo. Entonces, si nosotros no usamos adecuadamente estas herramientas que se nos están permitiendo hoy en día, lamentablemente vamos a terminar, digamos, tergiversando el objetivo de todo esto. Y el maestro va a jugar siempre un rol muy importante en ese sentido, como lo ha, cada vez que ha habido una innovación, que a lo largo de la historia siempre han sido estas personas que han orientado el uso correcto de estas tecnologías, han sido los que han sentado las bases para el desarrollo futuro de las comunidades. Nosotros desde el Ministerio de Transportes efectivamente venimos ya desarrollando esta importante infraestructura, no solamente física que me corresponde como viceministro de Transportes, sino también en el tema comunicacional con estos proyectos de la banda ancha regional. Nosotros tenemos ya una fibra óptica tendida como una red dorsal nacional que va básicamente a lo largo de la costa. Sin embargo, no llegamos a esas comunidades aisladas. Entonces, cuando estaba el exministro, hoy presidente de la República en el Ministerio de Transportes, encontramos que se habían lanzado con mucha dificultad 8 proyectos regionales, de los cuales en este momento tenemos 3 ya que se han empezado a trabajar, pero se necesitaba dar un nuevo impulso. Logramos dar este impulso que durante casi 5 o 7 años no se había dado, y en este momento ya tenemos 21 proyectos a nivel nacional para prorrogar fibra óptica en todas las regiones del país, y eso nos va a permitir llegar no solo a las capitales, todas las capitales provinciales, sino también a todos los distritos, digamos, cercanos a estas capitales. Esto nos va a permitir incorporar
todas estas personas que están en este momento aisladas y que tienen justamente la herramienta que se muestra, ¿no? El celular. El celular es una herramienta muy potente que permite que todos estos chicos puedan acceder no solamente a una educación, digamos, autoimpulsada, sino también a través de la teleeducación, que son los programas de la teleeducación, la telemedicina, todo lo que podemos impulsar con estas herramientas, que son mucho más rápidas, más seguras, que nos permiten incorporarnos a cualquier parte del mundo en cualquier instante con solo hacer un clic, utilizarlas de la mejor manera. Entonces ese es el reto que tenemos, esa es la conversión que tenemos que hacer en nuestros sistemas educativos, y saludamos la iniciativa, saludamos este evento de innovación que nos va a permitir justamente recoger las experiencias que ya se pueden haber dado en otros países. Van a permitir también las experiencias que estamos utilizando el día de hoy. Nosotros, por ejemplo, en el tema productivo, nos hemos llevado con sorpresa, revisando los indicadores hace poco, que uno de los rubros más importantes que tenemos en este momento como ingreso del país es el rubro de los servicios, justamente telemáticos. Ha ido creciendo, o sea, ahorita ya estaba dentro del rubro de otros y ahorita ya tiene nombre propio. Estamos casi en un 15-20% de los ingresos, ya no es tanto la minería, no es tanto la agroindustria. Uno de los rubros más importantes en que se está convirtiendo es justamente explotar eso que nosotros siempre nos tratamos, todos los latinos creo, ¿no? El ingenio criollo que dicen, ¿no? Entonces eso efectivamente nos lleva a brindar o explotar este tipo de oportunidades y dar ese tipo de servicios al resto del mundo, a otras culturas que son un poco más acartonadas, más que siguen, ¿no?, los parámetros más establecidos, y nosotros siempre nos salimos de eso, siempre utilizamos ese ingenio propio no solamente de los ingenieros, sino también de todos los peruanos. Creo que eso es el reto que tenemos que impulsar a través, digamos, de estos eventos, y por eso saludamos esta invitación que nos han hecho el día de hoy para participar y poder darles estas pequeñas palabras. Sin más, yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer y esperamos que este evento, donde van a compartir no solamente maestros, sino también estudiantes, lo aprovechemos de la mejor manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. También tenemos las palabras del señor Carlos Palacios Gallegos, viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral. Muy buenos días con todos, señora presidenta del patronato, congresista Marisol Espinosa, distinguidos miembros de la mesa, distinguidos asistentes. Encantado de estar aquí en representación del Ministerio de Trabajo como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, para señalar lo relevante que resulta para el Ministerio de Trabajo participar en este esquema de articulación que tiene el fundamento más importante en lo que puede significar definir o establecer una política pública relacionada a la implementación de tecnología en la vinculación entre educación y trabajo. Y les digo solo dos datos que creo que son muy relevantes. El casi 70% de la población económicamente activa tiene solo hasta educación básica. Esa brecha respecto de un país desarrollado normalmente es del 25%. Tenemos nuestra mayor parte de trabajadores solo hasta educación básica. Hay varias carencias a partir de eso. En pocas semanas vamos a tener los resultados de una encuesta que ha medido durante el año pasado las competencias digitales de esa población económicamente activa. La prueba se llama PIA y es parte de las cosas que la OECD pide a los países que aspiran a ser parte de este grupo. Y los resultados probablemente van a ser resultados duros en términos de que tenemos serias deficiencias en competencias digitales en nuestra población trabajadora. ¿Qué deberíamos hacer para empezar a cubrir esas brechas? Creo que parte de esas respuestas surgen de eventos o iniciativas como esta. ¿Cómo utilizamos la tecnología para incorporar, por ejemplo,
la habilitación de competencias básicas y de habilidades blandas en nuestra población, y en particular en nuestra población joven, que son los que tienen mayores dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. El futuro del trabajo ya llegó, está presente y se manifiesta en distintas ocupaciones que ya están funcionando en el mercado. ¿Cómo es que empezamos a definir políticas públicas que incorporen esas necesidades del mercado en una población que todavía tiene brechas muy importantes? Es, creo, parte de los retos que deberemos cumplir y que estamos en total disposición de vincular en nuestro trabajo cotidiano con iniciativas de esta naturaleza. Tenemos mucha expectativa en incorporar parte de estas tecnologías en programas que el Ministerio ya viene desarrollando, que está diseñando, que va a ser públicos como parte de las propuestas de políticas públicas que se hagan, y creo que me toca saludar y felicitar a los que han generado esta iniciativa que nos permite empezar a vincularnos de manera directa con ideas, propuestas que pueden ser muy valiosas para los siguientes años en nuestro país. Muchas gracias. Permítame, ya en esta fase final, agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Con su presencia y su participación demuestran su compromiso con la educación del país, su compromiso con el desarrollo y su compromiso sobre todo con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Agradecer también la participación de la Cancillería peruana, de todos, del arzobispado que se ha comprometido y ha participado, de educación, de nuestro querido equipo de Virtual Educa, a la presidenta de Virtual Educa Andina, Rosabel Alarcón, que no lo veo, pero está aquí, y sobre todo Telefónica, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Trabajo, porque definitivamente la educación para el trabajo están vinculadas y para ello necesitamos conectividad vía el Ministerio de Transporte. Quiero agradecer de manera especial a Quilla, que se ha sumado al equipo de Virtual Educa, pero además con una propuesta súper interesante. ¿Qué hacemos con el 18% de nuestros niños que no quieren ni estudiar ni trabajar? Un tema que todavía no lo estamos mirando, pero que sin embargo es sumamente importante, y la respuesta que tiene la Dirección Regional de Educación de Lima a través de Quilla es sí, sí. Y este también es uno de los modelos que ella va a presentar, porque hay niños que estudian y trabajan en una sociedad donde hablamos de desarrollo, de equidad y de inclusión. Tareas que nos obligan a replantear nuevamente qué estamos haciendo por la educación peruana. Así que con nuestros invitados especiales, que son ustedes, nuestros más de 2.000 o 3.000 maestros que están asegurados para la participación, porque creemos que el maestro es importante, los alumnos también, y por supuesto agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Permítanme invitarles, reiterarles la invitación para Virtual Educa 2019, desde el 5 al 7 de noviembre, pero sobre todo agradecer la participación en la medida en que todos y cada uno de nosotros podamos decir sí a la innovación, sí al desarrollo, sí a la inclusión a través de la educación. Bienvenido a Virtual Educa 2019. Muchísimas gracias por su participación y su presencia. Gracias, señora congresista. Bueno, agradeciendo por la organización del evento. Creo que ya no hay más nada. Muchísimas gracias a todos los asistentes y será en otra oportunidad. Muchas gracias.